El convento de Santa Ágata no aparecía en ningún mapa desde 1873. La hermana Inés lo supo al bajar del coche fúnebre que le prestó el obispado, porque el conductor se santiguó 3 veces antes de pisar el acelerador para huir. El edificio parecía una costra negra pegada al acantilado, con ventanas que miraban al mar como cuencas vacías. La Madre Superiora la recibió en el umbral sin decir una palabra, solo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos negros, pozo sin fondo donde Inés creyó ver algo moverse. Durante la ceremonia de vísperas, Inés notó lo inexplicable, las 2 hermanas movían los labios al unísono, pero de sus bocas no escapaba ni un susurro, ni un aliento, ni el roce de una lengua contra el paladar. El único sonido era el crujir de sus hábitos al arrodillarse, como si dentro de cada una hubiera ramas secas en lugar de huesos. Inés intentó rezar en voz alta, por costumbre, y un escalofrío recorrió la fila de monjas. Todas se volvieron hacia ella a la vez, con una lentitud de muñecas de cuerda. Nadie le había explicado la regla. Después del oficio, la Madre Superiora le tendió un pergamino de piel curtida, manchado de cera negra. Decía, aquí se honra a Dios con el más profundo de los silencios. Quien rompa el voto, pagará con su voz. Para siempre. Inés quiso preguntar qué significaba aquello, pero la anciana ya se alejaba, arrastrando los pies descalzos sobre la losa fría. Esa noche, en su celda, Inés no pudo dormir. Oyó arañazos detrás de la pared. No eran ratas. Eran uñas largas trazando letras en la piedra. Bajo las tablas del suelo encontró un diario encuadernado en cuero rojo, con el nombre de la hermana que la precedió, Sor Amparo. La primera página decía, llevo 3 días sin hablar. Creo que si abro la boca, me arrancarán algo más que la lengua. La última entrada, fechada una semana atrás, temblaba con una caligrafía deshecha, no son mudas. Les robaron las lenguas. Y la mía será la próxima. Esta noche vienen a por mí. Si alguien lee esto, corre. Inés cerró el diario y escuchó un golpe seco en la puerta de su celda. No había nadie al otro lado. Pero en el suelo, alguien había dejado un hilo de sangre que llevaba hacia el confesionario. Inés pasó 2 días sin hablar. Se comunicaba por señas con las otras monjas, pero ellas la miraban como si ya supieran que su silencio no duraría. El tercer día, en el claustro, Sor Lucía se acercó a regar las plantas marchitas. Inés sintió lástima al verle las manos llenas de costras y, sin pensarlo, susurró, «Buenos días, hermana». Fue apenas un soplo de voz. Pero el efecto fue instantáneo. Todas las monjas del claustro se detuvieron como si un imán las hubiera congelado. Lentamente, giraron el cuello hacia Inés. Y sonrieron. No era una sonrisa humana. Era el gesto de quien ya ha cortado la carne muchas veces. Por primera vez, Inés oyó un sonido proveniente de ellas, un crujido seco, húmedo, como cuando se arranca una raíz de la tierra mojada. Esa noche, Inés se atrincheró en su celda con una vela y el diario de Sor Amparo. Pero las manos heladas no necesitaron abrir la puerta. Simplemente atravesaron la madera, como si fueran de niebla. La arrastraron por el pasillo mientras ella pataleaba en silencio, porque ya había aprendido que gritar solo aceleraba el castigo. La metieron en el confesionario. Dentro no había sacerdote. No había reclinatorio ni cruz. Había una silla de hierro oxidado, manchada de óxido y de algo más oscuro. Sobre ella, un cuenco de plata bruñida que reflejaba el rostro aterrorizado de Inés. La Madre Superiora le abrió la boca con una tenaza de madera de olivo, gastada por siglos de uso. El voto se paga con la lengua, escribió en un pizarrín, y mostró el mensaje con una calma que dolía más que el hierro. Pero antes de que la tenaza tocara su lengua, Inés forcejeó y logró girar la cabeza. Bajo los hábitos negros, vio algo que hizo que su sangre se volviera hielo. Los pies de las monjas no terminaban en sandalias. Terminaban en pezuñas negras, retorcidas, cubiertas de cerdas ásperas como las de un jabalí muerto hace semanas. Y las pezuñas no descansaban en el suelo. Flotaban a un dedo de distancia. Inés se soltó con una fuerza que no sabía que tenía. Corrió escaleras arriba sin mirar atrás. Las monjas no corrían tras ella.
Caminaban. Pero cada uno de sus pasos resonaba en las paredes como si el convento entero latiera. Inés llegó al campanario, un lugar que nadie mencionaba. Las campanas no sonaban desde hacía décadas, estaban cubiertas de telarañas tan gruesas que parecían vendajes. Inés las agarró con ambas manos y las hizo repicar con todas sus fuerzas. El estruendo fue tan violento que se desprendió yeso del techo y dos vidrieras estallaron en 1000 fragmentos de colores. El sonido detuvo a las criaturas un instante. Algo en ese tañido las hería. Inés aprovechó para subir al desván, un agujero en lo más alto de la torre. Allí encontró el secreto que el convento guardaba desde su fundación. Colgadas del techo como frutos macabros, suspendidas de hilos de cáñamo negruzco, había docenas de lenguas momificadas. Algunas eran pequeñas, de niñas novicias. Otras eran grandes, arrancadas a mujeres adultas. Cada lengua colgaba junto a una etiqueta de pergamino con un nombre de hermana y una fecha: Sor Margarita, 1888, Sor Pía, 1912, Sor Inés del Carmen, 1945. En el centro, sobre un cojín de terciopelo podrido, descansaba una lengua aún fresca, húmeda, palpitante como un animal herido. La etiqueta decía: Sor Amparo, 2023. Inés comprendió todo en ese instante. El voto no era silencio voluntario. Era un pacto sellado con carne humana. Al hablar, se alimentaba a algo que vivía bajo los cimientos del convento, algo que había estado allí antes que las monjas, antes que el cristianismo, antes que las piedras. Y al romper el silencio, se entregaba la lengua como ofrenda. Pero las lenguas no se pudrían. Se conservaban. Porque ese algo la seguía usando para hablar en la noche, cuando nadie escuchaba. Desde abajo llegó un sonido que Inés jamás olvidaría. Era el ruido de 12 cuerpos trepando por las paredes. Las monjas ya no caminaban. Sus hábitos se desgarraban contra la piedra mostrando brazos alargados, grises, con articulaciones que giraban en direcciones imposibles. No tenían ojos. Donde debían estar los ojos, había hoyos profundos de los que manaba un líquido espeso como la resina. Y sonreían. Siempre sonreían. Inés supo que no lograría bajar las escaleras. Su única salida era la ventana del campanario, y detrás solo había aire y acantilado. Entonces hizo algo que ninguna de las anteriores había intentado. Tomó la lengua de Sor Amparo, aún tibia, y la apretó contra su propia garganta, justo sobre la nuez. No sabía rezar. Ninguna oración le habían enseñado que sirviera contra aquello. Pero gritó con toda la fuerza de sus pulmones: que os oiga quien tenga oídos. Su voz no salió sola. Al abrir la boca, un torrente de ecos brotó de las paredes, del suelo, de las propias grietas del convento. Todas las lenguas muertas del desván cobraron vida en ese instante. Cada una emitió un sonido distinto, un gemido, una súplica, un grito de parto, una confesión interrumpida. Y todas juntas cantaron un requiem al unísono, en una lengua que no era latín ni griego, sino algo más antiguo, algo que el mar había olvidado. Las ventanas estallaron en esquirlas. El viento marino entró como una exhalación divina, frío y salado, y llenó la torre de espuma invisible. Las criaturas se retorcieron. Sus cuerpos grises humearon como si estuvieran ardiendo desde dentro. Una a una, se derrumbaron sobre sí mismas. No cayeron al suelo como cuerpos muertos. Se desmoronaron. Se convirtieron en montoncitos de sal gruesa, como la que se usa para curar pescado. Inés sobrevivió. Bajó las escaleras temblando, pisando sal y hábitos vacíos. Salió del convento al amanecer, cuando el sol apenas besaba el Atlántico. El conductor del coche fúnebre la encontró sentada en la carretera, envuelta en una manta de lana sucia. Nunca volvió a hablar. No porque le faltara la lengua. La tenía entera, firme, rosada. Sino porque mientras cruzaba el umbral del convento, oyó un susurro que venía del sótano. No era una voz sola. Eran 11 voces, roncas, recién estrenadas. Y decían: gracias por devolvernos las lenguas. Ahora podemos pedir más. Inés apretó los labios. El risco,
Esa mañana, escupió al mar 11 hábitos vacíos, negros como alquitrán. Pero en la orilla, cuando la marea bajó, 11 figuras de sal se pusieron de pie. No eran estatuas. Parpadeaban. Movían la boca ensayando palabras. Y antes de que el sol se ocultara, una de ellas giró la cabeza hacia la carretera, hacia el coche que se alejaba con Inés. Sonrió con una sonrisa que no era humana. Y dijo, claramente, con una voz que no le pertenecía, el próximo voto será más largo.